Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Qué bueno que están en esta transmisión, en el culto junto con nosotros. Sabemos, ¿verdad?, que es un gozo estar delante de la presencia de Dios. Sabemos que no estamos en el templo, pero sabemos también que donde quiera que nosotros estamos, ahí está el Señor con nosotros. Amén. Y hay algo importante que hemos estado viendo en esta semana, en estos días. Hemos estado viendo, ¿verdad?, acerca de cuando Jesús, Él tuvo esa semana en la que fue una semana de glorificación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque por medio de ese sacrificio que Él hizo, nosotros somos libres y nosotros podemos ser salvos, y Dios quitó todo el pecado con su sangre preciosa, amén, de cada uno de nosotros. Él vino a este mundo a eso, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, damos gracias al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo porque nos han permitido estar en estos momentos reunidos otra vez, amén. Y vamos a hacer una oración antes de empezar con nuestro culto del día de hoy, hermano, y que el Señor tenga esa palabra para nosotros que necesitamos y nosotros demos lo que necesitamos darle al Señor, amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú nos has permitido tener un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que solo tú eres el dador de vida, Señor, y solo tú eres el que nos da esa oportunidad de tener un día más para vivir. Queremos vivir solo en ti, Padre, queremos vivir que todo nuestro tiempo sea para ti, Padre, y que todo lo que hagamos sea para ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tus hijos que están siguiendo a través de esta transmisión, Señor, la reunión. Bendice sus vidas, Señor, bendice sus hogares, Señor, que todo lo que ellos entreguen en estos momentos, sabemos que va a llegar hasta tu presencia, Padre, y te pedimos, Señor, que tú escuches su oración, escuches su clamor en esta noche, Padre. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hermano, antes de empezar con los cantos, vamos a leer la palabra del Señor en Lucas 4:18, que estas son palabras que nuestro Señor Jesús le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Eso es lo que el Señor vino a hacer aquí a este mundo. Amén. Él pudo haberse quedado en su reino, pero Él vino a darnos libertad, Él vino a sanarnos, Él vino a dar vista a los ciegos, Él vino a libertarnos, hermano. Amén. Y esa palabra hoy es viva aún con nosotros. Amén. Y por eso es que vamos a entonar estos cantos, hermano. Son himnos muy viejitos, pero a mí me gustan mucho los himnos y dicen cosas que en estos tiempos aún necesitamos. Amén. Este himno se llama entera consagración, y cántalo, hermano, y yo sé que te lo sabes, y ahí en tu casa cántalo. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor,
a declarar que nosotros nos rendimos todo a Cristo, hermano. Rinde todo lo que tú tengas en estas horas, hermano. Ríndete al Señor y Él hará lo que tú quieras que Él haga, y tal vez Él obre en maneras que no entendemos, pero cuando nos rendimos a Él es fiel y es justo, y Él está con nosotros todo el tiempo, hermano. Todo a Cristo y yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle.
entregar, no hay nada que te podamos ofrecer, solo lo que de por sí ya es tuyo, Padre, pero entregamos, Señor, nuestra vida, Señor, y queremos vivir cada día para ti. Amén. Y así dejamos el lugar, hermano, a la palabra, y el Señor tiene algo para ti, y Dios te bendiga. Hola hermanos, Dios les bendiga, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien en casa y que en esta semana que estamos pues a mediados, ¿verdad?, de la semana vayamos bien en estos días y pues ansiosos, ¿verdad?, sabiendo que son épocas o son tiempos en donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que como a través de las 4 palabras anteriores hemos escuchado esas palabras tan importantes que el Señor mencionó en esa crucifixión, en ese tiempo del Calvario, en ese tiempo de agonía, de sufrimiento. Hoy vamos a mirar la 5ª palabra. Amén. Hemos escuchado ya 4 y el día de hoy vamos a escuchar la 5ª. Así que hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 28. Amén. Y antes de darle lectura a la palabra de Dios y antes de entrar a la enseñanza de esta palabra, ¿les parece si hacemos una oración y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Que sea Él el que nos hable y que a pesar, como nos han dicho, son palabras que escuchamos año tras año, pero que este día, que esta palabra traiga algo nuevo, algo fresco para nuestras vidas. Amén. Amado Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites el poder estar conectados nuevamente, Señor, para escuchar nuestro culto, Señor, semanal. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por la vida de los jóvenes, de los niños, Señor. Gracias por la vida de nuestra pastora, Padre, porque tú has sido con nosotros, has cuidado de nuestras vidas, Señor. Has guardado nuestras salidas y como nuestra entrada. Gracias, Padre, porque a través de la alabanza nosotros hemos podido darte nuestra adoración, nuestra alabanza a ti, Señor, nuestro agradecimiento a través de un canto, a través de una melodía, a través, Señor, de nuestra voz. Gracias. En esta hora, Padre, ponemos este tiempo en tus preciosas manos. Que sea tu palabra, Señor, la que fluya de mis labios, que no sean palabras mías, sino palabras tuyas. Que yo solamente sea, Señor, ese instrumento en el cual tú te complazcas, te agrades, Señor, en usar mi vida, Señor, para tu servicio. Que yo sea ese instrumento para hablar a mi vida primeramente, pero también para hablar a tu pueblo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre en nuestras vidas, ministre en nuestro corazón y traiga sabiduría y entendimiento, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, hermanos, vamos a entrar en detalle en la palabra del Señor. Les mencionaba, vamos a mirar la 5ª palabra. Y la 5ª palabra la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28. La palabra del Señor dice así, yo le voy a dar lectura, hermanos, usted escúchela o si tiene ahí su Biblia con usted, puede abrirla y demos lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Una palabra, hermanos, que si nosotros vemos es una palabra que yo creo que a diario nosotros hemos mencionado. Es una palabra, pues, que es física. Es una palabra que toda la humanidad, cada ser humano en el mundo hemos pasado por esa necesidad de sed física. Amén. La palabra del Señor dice que para que se cumpliera la palabra, Él mencionó esto, tengo sed, pero dice que ya todo estaba consumado. Amén. Dice que consumado es algo como un término, como algo de que terminado, es algo que ya tuvo su fin, algo que se cumplió. Eso es lo que significa la palabra consumado. Ya había terminado el trabajo por el cual fue enviado Jesús al mundo, que es morir por nuestros pecados. Ciertamente todavía faltan otras 3 palabras, ¿no?, por escuchar, pero esta palabra, al decir tengo sed, recordemos que cuando Jesús dijo esta palabra, Él estaba
crucificado ya en esa cruz, Él ya estaba ahí colgado con esos clavos atravesando sus manos, atravesando sus pies. Y recordemos la cuarta palabra, ¿no? Lo que nos hablaba la cuarta palabra acerca de ese quizá ese miedo, esas palabras cuando dijo, ¿por qué me has abandonado? Es algo que el Señor Jesús también sintió y algo que en esta palabra el Señor Jesús vuelve a sentir, algo, una necesidad, algo del querer tomar, algo de querer beber. Nosotros lo hemos pasado, como he dicho, lo hemos pasado a diario. No sé, quizá los hermanos o las hermanas o quien haga ejercicio físico sabe lo que es estar en un movimiento constante, ejercitándote, haciendo fuerza, no sé. Yo digo los que hacen porque yo pues no hago ejercicio, ¿verdad? Pero los que hacen sabrán que después de un buen ejercicio, que es lo que viene a sus necesidades, pues es el querer hidratarse, el querer tomar agua, el querer tomar algo para saciar esa sed que tienen, ¿no? Y recordemos, el Señor ya había pasado por ese arresto, el Señor ya había pasado por esos golpes, por ese maltrato, el Señor ya había pasado por una caminata larga y jalando algo que no era ligero, sino que llevaba la cruz con Él, llevando el peso del pecado de toda la humanidad. Y no es en la cruz, sino el peso del pecado lo cargaba el Señor en su cuerpo. El Señor cargaba el pecado de toda la humanidad, cargó su pecado, cargó mi pecado. Y Él iba en esa carrera hasta llegar a aquel lugar donde el Señor fue levantado y fue crucificado. Y ahí es donde Él exclama esas palabras de esa necesidad por algo para beber. Y recordemos, la palabra del Señor nos dice que a Él le dieron el vinagre. Ahí en el versículo que sigue, en el 29, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El vinagre, hermano, yo investigaba y ponía a ver por qué vinagre. Dicen que el vinagre antes se usaba para exactamente para eso, para la pena del crucificado, que fuera que no fuera tan dolorosa o tan amarga, o sí, que mitigara el dolor de la crucifixión, pero dicen que también era para que la persona muriera más rápido, o sea, muriera más rápido y que el dolor que ellos sintieran fuera menor, que por eso se les daba el vinagre a los crucificados. Entonces, cuando Jesús exclama y pide algo para beber, a Él se le da el vinagre. La palabra aquí nos dice que le acercaron una esponja a sus labios, a su boca, y el Señor de ahí lo tomó el vinagre y Él bebió ese vinagre. Si nosotros vemos, hermanos, y nos ponemos pues a mirar las palabras que el Señor exclamó, esa palabra es la única que hizo como un favor personal que el Señor solicitó. ¿Por qué un favor personal? Porque fue una necesidad de Él como persona. Recordemos que a nosotros se nos ha enseñado y nosotros hemos aprendido que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él vino a hacerse hombre tal y como nosotros. Y que así como nosotros pasamos por tentación, el Señor también pasó por tentación. Que también recordemos que el Señor pasó por tentaciones, pero Él nunca cayó en esas tentaciones. El Señor no es como nosotros, que nosotros si tenemos tentaciones, muchas veces vamos a caer en la tentación, pero el Señor no cayó en ninguna de ellas. Entonces, así como hemos visto en la tercera palabra, por ejemplo, cuando el Señor le dice a María, he ahí tu hijo, y a Juan le dice, he ahí tu madre, el Señor pasó por lo mismo, el deseo de tener a nuestros seres queridos, a las personas que amamos, en un buen resguardo. El Señor pasó lo mismo que nosotros. Entonces, al ser como nosotros, al ser Jesús siendo hombre, iba a pasar por todas las necesidades. Y una de ellas, pues obviamente iba a ser
la de el tener sed, el querer beber algo, el querer tomar, el querer hidratarse. Y por eso dice que es el único favor personal que el Señor pidió o solicitó en esos momentos. Dice que se expresa de dos tipos de ansia de Cristo en la cruz. El primer término de la sed es fisiológica y es uno de los mayores tormentos de los crucificados. Pues recordemos el estar ahí en un lugar en alto, donde a lo mejor venía el viento, donde a lo mejor hubo mucho sol, donde hubo lluvia, donde pasaron todo ahí y ellos ahí colgados sin poder moverse, pues sí fue de tormento grande, ¿no? El estar ahí y pues obviamente yo no sé si usted en algún momento ha tenido esa necesidad por el agua, así que dice casi como que delira viendo el agua o no sé, a lo mejor muchos la coca o no sé, ¿no? Pero el tener esa necesidad tan grande por algo para beber, el Señor lo pasó y no solamente Él, sino que nos dice que a todo aquel que era crucificado era uno de los mayores tormentos que ellos podían pasar, que era el tener sed. Y también se puede ver que es como la sed espiritual del Señor de consumar la redención para la salvación de todos. Eso es lo que el Señor quería llegar, a eso quería llegar el Señor, a terminar ya por completo lo que se le había mandado hacer al Señor Jesús. Por eso cuando dice la palabra, cuando ya todo había sido consumado, el Señor dijo, tengo sed. ¿Para qué? Se cumpliese la palabra. Se consumó, terminó. El Señor ahí ha de haber dicho, ya terminé, hice lo que mi Padre me mandó a hacer. Y por eso al final Él pide algo para beber, porque primero trabajó, primero cumplió con lo que Dios, el Padre, le había mandado a que Él cumpliese. Y lo hizo el Señor. Y por eso al final fue que Él pidió ese favor personal, el decir, dame algo de beber, ¿no? Dame sed, o sea, tengo sed, quiero algo para beber. Entonces el consumar es total, dar el cumplimiento, terminarlo por completo. Y algo que podemos recordar, hermanos, es de que recordemos la palabra del Señor en aquel relato con aquella mujer samaritana. Si nosotros nos vamos a ese mismo libro de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor así, yo le voy a dar lectura. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le darías y él te daría agua viva. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, dice que Jesús le pidió algo de beber a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Aquí la palabra de Dios nos dice que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Entonces, eso fue algo que le sorprendió a la mujer, que un judío le pidiera a ella algo para beber. Pero ahora nos dice, ¿no? Y podríamos hacer la pregunta, ¿cómo podría tener sed aquel que es la fuente de agua viva? Cuando Jesús le dice, y le responde en el versículo 10, y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, si nos dice aquí la palabra que Jesús le dijo, de mí, o sea, prácticamente dice, de mí sale el agua viva y nunca más tendrías sed, nunca más pedirías algo para beber. Entonces, podría hacerse esa pregunta, ¿cómo podría tener sed aquel que es la fuente de agua viva? ¿Cómo podría ser? Pero si vemos Jesús desde la cruz, desde ese momento en que Jesús estaba arriba, Él miró esa sed, ahora sí que digamos algo en lo espiritual, en la necesidad de la humanidad por saciar esa sed. Algo que de verdad que desde arriba yo creo Jesús miraba el pecado de la humanidad y que a su alrededor estaba presente el pecado.
a todo, a donde a lo mejor Jesús mirara, veía a gente pecadora, a gente que tenía necesidad de Dios, y que así como él en ese momento, él exclamó y dijo, tengo sed. Así, nosotros hermanos, yo creo que nosotros hemos pasado por esa necesidad fisiológica del tener ese deseo por tomar algo, por tomar agua, pero también nosotros como cristianos, como aquellos que hemos conocido la fuente de agua viva que es Jesús, también hermano, espiritualmente nosotros hemos pasado por esos momentos en que necesitamos más de Dios, en que nosotros, yo sé que usted en un momento le ha dicho al Señor, Señor, dame de beber de ti, porque yo tengo sed de ti. Yo sé que muchas veces lo hemos mencionado, muchas veces lo hemos dicho en nuestras oraciones, tengo sed, Señor, dame de beber. Y qué hermoso es poder sentir la respuesta del Señor en ese momento, el sentir saciados de la presencia de Dios. Y también recordemos un pasaje de la palabra cuando nos habla acerca de Moisés. Yo sé que ustedes lo recuerdan cuando estaban en el desierto y que el pueblo le dice, tenemos sed, queremos algo para beber, ¿no? La palabra nos dice, ¿verdad? Recordemos en el relato que le dice a Dios a Moisés, golpea la puerta, toca la piedra, perdón, toca la roca y de ahí va a fluir agua. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés la golpeó varias veces. Y por eso, por esa desobediencia, recordemos que Moisés no entró a la tierra prometida. Pero así podemos ver, hermano, que la roca que Moisés golpeó es representación de lo que es el Señor Jesús, que es la fuente de agua viva. Si nosotros lo vemos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Jesús fue golpeado. Él sí fue golpeado también muchas veces. Fue escupido, fue cacheteado, fue apedreado, fue pateado, fue insultado. ¿Cuánto el Señor Jesús padeció en ese momento? Y es por Él, por el Señor Jesús, que sale hoy esa fuente de agua viva, esa fuente en la cual usted y yo podemos saciar nuestra sed por la presencia de nuestro Señor Jesús. Eso, hermano, es algo que nosotros tendríamos que tener día a día, la necesidad de la presencia de nuestro Señor. El Señor consumó, el Señor terminó la obra, terminó lo que el Padre le había mandado a que el Señor hiciera en esa tierra. El Señor lo terminó. Quizás sí hubo temor en su vida, quizá hubo ese miedo porque Jesús lo sintió, Jesús supo lo que es tener miedo, Jesús supo lo que es tener temor quizá de sentir qué va a pasar conmigo, ¿no? Pero Dios, el Señor lo hizo y cumplió con la palabra. Entonces cada uno de nosotros, hermano, podamos hacerlo, y el día en que el Señor nos llame, nosotros también podamos decir, consumado es. Hemos terminado lo que el Señor nos mandó a hacer a cada uno de nosotros en esta tierra, a la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Así que, hermanos, yo le invito a que usted día a día en sus oraciones pueda decir al Señor, tengo sed de ti, Señor, dame de beber, yo necesito también de tu presencia. Amén. Y recordar esta palabra, como nos han dicho, no solamente es por nombrarlas cada año, sino que realmente la hagamos viva en nuestras vidas día a día, y que esa palabra también podamos hacerla eficaz en nuestro diario vivir. Amén. Así que, hermano, esto ha sido la palabra, y que el Señor le dé a usted esa bendición que necesita. Así que damos gracias a Dios y oremos, hacemos una oración y damos gracias a nuestro Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas tantas cosas. El primer ejemplo, Señor, de todo siempre serás tú, Padre. Tú también tuviste necesidad de algo para beber, Señor, esa fuente, algo que saciara, Señor, tu sed. Así nosotros, Señor, día a día tenemos esa necesidad. Que así, Padre, como tú fuiste saciado en ese momento, no solamente fue lo que te dieron, Señor, de beber, sino que realmente de lo que venía, Señor, lo que realmente a ti te sació fue tu obediencia hacia el Padre. Y nosotros, Señor, así queremos hacerlo, mi Dios, ser obedientes a ti, el poder, Señor, terminar lo que tú has, Señor, pedido a cada uno de nosotros, Padre.
Ayuda a mis hermanos, Señor, ayúdame a mí, Padre, para que día a día podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Y el día en que tú nos llames, Señor, nosotros también podamos decir que hemos terminado, Señor, con lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor, sobre esta tierra. Gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos, Señor, a hacerlas vivas y eficaces en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido la palabra, hermanos, y yo dejo el lugar a quien corresponde. Amén. Dios les bendiga, hermanos, otra vez, y antes de que la pastora nos despida de esta transmisión, vamos a entonar este último canto y vamos a pedirle al Señor que Él nos tome de su mano. Amén. Sabemos que nosotros nos podemos soltar, pero el Señor nunca nos soltará de su mano, y Él es el que está con nosotros. Amén. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Y con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Amén, hermano. Y Dios te bendiga, y dejo el lugar a nuestra pastora. Dios les bendiga. Estamos contentos por estar nuevamente en esta transmisión, después de haber escuchado las alabanzas, de haber escuchado la palabra. Pues estamos terminando nuestra transmisión, dándole gracias a Dios por este momento que nos ha dado, por este tiempo en donde hemos estado transmitiendo y meditando en cada palabra que Cristo dijera en la cruz. Gracias le damos a Dios por ello. Todavía nos faltan 2 palabras y esperamos que te puedas conectar para estar atentos a lo que el Señor puede traer a nuestra vida a través de esto. Bueno, gracias le damos al Señor por la vida, gracias le damos al Señor por la salud. Y pues aunque en algunos lugares, en los hospitales, en las clínicas, en los hogares, todavía hay gente que sigue sufriendo las consecuencias de esta enfermedad. Pero te pedimos que tú te cuides, que obedezcas a todas las reglas que nos mandan, ¿verdad? Que hagamos. Entonces, así te protegerás. Yo sé que Dios nos cuida. Yo sé que Dios está con nosotros, pero debemos cuidarnos. Qué hermosa palabra que se nos ha dicho en esta noche, ¿verdad? Y cuando Jesús clama, ¿verdad? Y dice que Él tiene sed. ¿Cuánta gente tiene sed de Dios? ¿Cuánta gente necesita una gota preciosa de Él para refrescar sus labios, para refrescar su vida? Pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús, ya no está en una cruz. Él venció la muerte, se levantó. Entonces confiemos en que el Señor pondrá una gota de frescura en tus labios. Gracias le damos a Dios por esto y confía en el Señor. Vamos a hacer una oración para quedar bajo la cobertura del Señor. Padre,
Nuevamente estamos delante de tu presencia en esta noche. Señor, a través de Jesús y a través de ese sacrificio maravilloso, nos da la oportunidad de acercarnos a ti, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, a través de Jesús, Padre, nos acercamos a ti para poner, Padre bendito, nuestra vida, Señor, en tus manos, la vida de nuestros oyentes, Señor. Todos, todos, Padre eterno, su protección divina venga, Señor, sobre cada uno. Padre, aquellos que todavía tienen problemas, tienen necesidades, Señor, ten misericordia para que, Señor, vean tu gloria poderosa. Hemos visto milagros, Señor, prodigios de tu mano divina. Ayúdanos para poderla seguir viendo. Muchas gracias te damos en este momento, Señor, y quedamos bajo tu bendición divina, bajo tu protección poderosa. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos a Dios. Dios te bendiga. Cuídate mucho.